Pues buenas noches, otra vez aquí estamos Granados y sus problemas para otro video de plano inclinado, el más sencillo que hay. Dice, un bloque de masa m reposa sobre una rampa. El coeficiente de fricción estático entre la rampa y el bloque no se conoce. Si la rampa tiene una inclinación de 25 grados con respecto a la horizontal, ¿cuál debe ser el mínimo valor del coeficiente de fricción estática para que el bloque no deslice? Entonces, el dibujo corresponde a este esquema. Está el bloque sobre una rampa con una inclinación θ de 25 grados respecto a la horizontal. Lo primero que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Dibujamos el bloque, el peso que va totalmente vertical, la normal que es totalmente perpendicular a la superficie y lógicamente para que no deslice tiene que haber fricción. ¿Hacia dónde se movería? La componente del peso en X iría hacia la izquierda. Pero para esto necesito definir un sistema coordenado que se adecue. En este problema, o en este tipo de problemas, se recomienda poner un sistema coordenado alineado con la rampa y perpendicular a la rampa, porque me va a facilitar en cuanto al análisis y a las ecuaciones que resultan. Alguno que otro libro y algunos profesores deciden girar el bloque para que mantengan un sistema coordenado X horizontal y Y vertical. A mí eso no me gusta porque luego el bloque queda girado y el peso lo ponen inclinado, lo cual no es incorrecto porque están girando el sistema coordenado, pero genera confusión en los estudiantes. Entonces mejor vamos a usar un sistema alineado con el plano que sea el eje X, perpendicular al plano que sea el eje Y. Eso me garantiza que la normal que es perpendicular al plano inclinado va a estar totalmente paralelo al eje Y. Y entonces, como el peso es vertical, no está totalmente en X, no está totalmente en Y y tiene componentes. Entonces lo que tenemos que hacer es dibujar las componentes del peso. W subíndice Y, W subíndice X. ¿Cómo? Si estoy poniendo mi recta totalmente vertical partiendo de este punto, tiene que haber una recta que sea paralela al eje Y. Y entonces, si el peso va totalmente hacia abajo, la componente que está marcada en rojo en la dirección Y va a ir con un cierto grado de inclinación para que sea paralela al eje Y, paralela a la fuerza normal y representar esa fuerza como una componente totalmente en Y. La dibujamos y donde termina la componente en Y se debe generar una línea recta perpendicular a la dirección Y, que es la componente del peso en X, para que aquí se forme el ángulo recto. Y entonces tener un triángulo rectángulo donde el peso es la hipotenusa y los catetos son la componente en Y y la componente en X de ese peso. ¿Cómo vamos a obtener este ángulo? Este ángulo va a ser θ. ¿De dónde sale que es θ, que es el mismo ángulo de inclinación? Normalmente deben de hacer 2, 3 o hasta 4 dibujos para hacer los ángulos correspondientes a cada fuerza. Hay veces que quieren hacer todo en un solo dibujito y luego se equivocan, se les van ángulos y ya valió. Ok, dibujamos la línea correspondiente al plano inclinado en la dirección X y la línea perpendicular que sería paralela al eje Y. Esta línea roja podría representar la fuerza normal y esta es la dirección del plano. La línea punteada en rojo es la horizontal. Entonces aquí hay un ángulo θ que es el que corresponde a 25 grados. Este ángulo sería alfa. Si este es un ángulo recto porque la superficie es perpendicular a la normal, este sería el complemento de θ. O sea, 90 menos θ es alfa. En este caso, si este ángulo es de 25, este va a ser de 90 menos 25 y eso sería alfa igual a 65 grados para este problema. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un triángulo donde salga una línea de este punto que sea precisamente la dirección de la fuerza correspondiente al peso. Entonces trazamos una línea totalmente vertical. De tal manera que aquí se forma un ángulo recto, porque esta es la horizontal, el peso va vertical, se forma aquí un ángulo recto y este que está aquí también es otro ángulo recto. Y si este es el complemento de alfa, pues este tiene que ser, más bien si este es el complemento de θ, este es el complemento de alfa. Y el complemento de alfa pues es este ángulo θ. Entonces si este vale 65, este va a ser
25 grados, que es el mismo ángulo θ, por eso está representado aquí como θ. Ya que identificamos precisamente ese ángulo, vamos a tener que plantear cómo sería la componente del peso en Y. La componente del peso en Y, dividida entre el peso total o el peso del bloque, que sería adyacente entre hipotenusa, me da el coseno. La componente en Y va a estar dada por W por el coseno de θ. Y W es masa por gravedad por el coseno de θ. Bueno, ahí está la componente en Y. Si quiero la componente en X, la componente en X del peso, dividida entre la hipotenusa, que es el peso, ahora es opuesto entre hipotenusa, me da el seno del ángulo θ. Despejando la componente en X va a ser igual a W por el seno del ángulo θ, o sea, mg por el seno de θ. Ya están identificadas las componentes. Podría calcularlas, pero voy a manejar con variables. Ya que tengo identificado eso, ahora sí me voy a suma de fuerzas en X y en Y. ¿Con cuál empiezo? Con la suma de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué? Porque eso me permite calcular la normal. Con la normal calculo la fricción y luego ya determino el valor de mu. Entonces, ¿cómo va a quedar las fuerzas en Y? Es la componente del peso en Y, pero va en la división negativa, entonces sería con un signo menos. Y la normal va hacia arriba, entonces podemos poner normal menos la componente del peso en Y igual a 0. Es decir, la normal es igual a la componente del peso en Y. ¿Y cuánto da la componente del peso en Y? mg por coseno de θ. Ya tenemos la normal. Sabemos que la fricción está dada por mu por la normal. Entonces, si yo sustituyo lo que es la normal, va a quedar mu por m por g por coseno de θ. Ya tenemos la fuerza de fricción. Ya que tenemos la fuerza de fricción, nos vamos a sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Aquí no hemos puesto nada. La componente del peso en X va hacia la izquierda. Y como sería la única fuerza si no hubiera fricción, deslizaría el bloque. Por lo tanto, ¿quién evita que deslice? La fuerza de fricción, que irá en la dirección paralela al plano, sobre la superficie. Por lo tanto, va en la dirección positiva de X. Eso implica que esa fuerza de fricción menos la componente del peso en X tiene que ser igual a 0. O sea, la fuerza de fricción es igual a, ¿qué es Wx? Mg, la componente en X, va multiplicada por el seno del ángulo. Ya tengo dos ecuaciones que relacionan la fricción. Bueno, vamos a igualar fricción con fricción, de tal manera que quede mu por m por g por coseno de θ igual a m por g por el seno de θ. Si ustedes observan, nunca me dio la masa del bloque, quedó en función de una masa m. En este caso, estos dos factores, mg y mg, se van a simplificar si yo divido toda la ecuación. Y simplemente quedaría mu coseno de θ igual a seno de θ. Despejo mu ¿qué va a ser? Seno de θ sobre el coseno de θ. Y si recordamos una identidad trigonométrica, seno entre coseno me da la tangente. Por lo tanto, el coeficiente de fricción estaría dado por la tangente del ángulo θ. ¿Y cuánto vale el ángulo? 25. Entonces, mu sería la tangente de 25. ¿Cuánto va a dar eso? Válgame Dios, ¿dónde dejé la calculadora? Va, permítame un momento. Bueno, la tenía ahí adentro. Y entonces, tangente de 25 es igual a punto 466. 0.47. Mu debe valer al menos 0.47. Si el valor de mu es menor, el objeto empieza a deslizar hacia abajo. Si es mayor, no hay problema, podríamos inclinar un poco más el plano y no deslizaría. Espero hayan entendido este ejercicio.